Lección 8. El monstruo de ojos verdes. La lección de esta semana explora la complicada reacción entre dos líderes que habían sido ungidos por Dios. Aquí estamos hablando de Saúl y David. La victoria de David sobre Goliat y la subsecuente derrota de los filisteos a mano de los israelitas convirtieron a David en un hombre muy popular entre el pueblo israelita. Pero en realidad no todas las personas consiguen apreciar el éxito de los demás, y este parecía ser uno de los principales defectos de Saúl. Irónicamente, fueron la lealtad y la habilidad que tenía David para realizar el trabajo, sin importar cuál sería la misión que Saúl le hubiera confiado, lo que convenció a Saúl de promoverlo. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 18:5. Su servicio al rey Saúl era tan ejemplar que las personas convirtieron esto en una canción. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Inspirado por Satanás, Saúl llegó a la conclusión de que David anhelaba su trono, y a partir de ese momento y en adelante comenzó a buscar la oportunidad para matar a David. Si no hubiera sido por la intervención divina, la lanza de Saúl lo hubiera matado. Y todavía más irónico fue el hecho de que todos los esfuerzos de Saúl para matarlo fueron frustrados por causa de alguna persona de su propia casa. El hijo de Saúl, Jonatán, hizo un pacto de amistad con David que era más fuerte que sus lazos familiares y protegía a David. En los capítulos siguientes tenemos el telón de fondo para la destrucción personal de Saúl. Sus celos y el odio por David eran tan intensos que cuando Saúl descubrió que el sacerdote Abimelec había recogido al fugitivo David, Saúl ordenó la muerte de Abimelec, de su familia y de otros 84 sacerdotes de Nob. El favor de Dios demostrado en la vida de David parecía despertar lo peor que había en Saúl. Y a pesar de la rabia de Saúl, David siempre se negaba a realizar cualquier acción que dañara al rey, pues lo consideraba el ungido de Dios. Y David no permitiría que los sentimientos de venganza empañaran el respeto que le tenía a Dios. Algo increíble es la amistad, y pocas amistades registradas en la Biblia tienen la intensidad de la emoción que tuvo la amistad entre Jonatán y David. Muchos escritores tienden a concentrarse en la vulnerabilidad de David en esta historia. Sin embargo, piensa en la condición de Jonatán por un momento. Jonatán era un príncipe heredero al trono de Israel y tampoco era un soldado sin experiencia. Estando solamente con el apoyo de un muchachito que acarreaba sus armas, cierta vez había matado a 20 filisteos en un área de más o menos 1200 metros cuadrados, y en una lucha cuerpo a cuerpo. Él también había oído a las personas alabando el nombre de David, después de que matara a Goliat, y condujo con éxito las campañas militares en favor de su padre. Él había visto cómo las mujeres de la ciudad habían organizado una fiesta para David. Jonatán con toda facilidad podía haberse aliado con su padre y haber matado a David. Sin embargo, prefirió no hacer eso. Esta elección significaba que probablemente él nunca asumiría el trono de su padre. Él sabía que David sería el rey, posiblemente tomando su lugar. De todos modos, esto no cambió su amor por David. Jonatán fue una de las personas más abnegadas de la Biblia. David tampoco era perfecto. Durante su vida como fugitivo, David tomó algunas malas decisiones al sentirse amenazado, y una de estas fue cuando viajó hasta Nob a fin de ver a Abimelec, el sumo sacerdote. El sacerdote Abimelec miró a David con asombro al verlo llegar deprisa, y aparentemente solo le preguntó que qué lo traía por allí. El joven en su angustia recurrió al engaño y le dijo al sacerdote que el rey lo había enviado en una misión secreta, que requería la mayor celeridad. Con esto demostró David falta de fe en Dios, y su pecado causó la muerte del sumo sacerdote.
Si le hubieran manifestado claramente los hechos tales como eran, Abimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. No solamente Abimelech fue asesinado, sino también lo fueron todos los miembros de su familia, y todavía más de 84 sacerdotes. La muerte de Samuel aparece brevemente mencionada en 1 Samuel 25:1. El capítulo no aclara bien el tipo de ceremonia que se le llevó a cabo, solamente declara murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa, que quedaba en Ramá. Tal vez la muerte de Samuel haya sido una oportunidad para que Saúl reflexionara. Aquel había sido el hombre que lo había ungido como rey, quien le había mostrado sus faltas y le había aconsejado que obedeciera a Dios. Naturalmente, este también fue el hombre que le dijo que Dios le había quitado el reino de sus manos. En razón de su desobediencia, el reino estaba perdido. Sin embargo, Saúl no necesitaba perder la vida eterna. ¿Qué habrá pensado mientras dirigía el funeral de Samuel? Seguramente debes haber oído hablar de ciertos adolescentes que fueron capaces de matar a otros, solamente porque sentían envidia de ellos. Esta historia se viene repitiendo desde hace siglos. La mala voluntad de Saúl para obedecer todo lo que Dios le había ordenado, inevitablemente lo llevó a oprimir al pueblo y a la posterior pérdida del trono de Israel. El orgullo descontrolado y la arrogancia hicieron que persiguiera a un joven que solamente le había traído la honra. A pesar del comportamiento de Saúl y el pésimo ejemplo de liderazgo que él le había dejado, David continuó sirviéndolo. En 2 oportunidades se negó a quitarle la vida cuando tuvo la ocasión. Pero claro, en razón de su rechazo a seguir el camino de la venganza, David tuvo que huir de su casa. Tuvo que vivir exiliado en el campamento de los enemigos declarados de Israel, y eso conllevaba el hecho de soportar largas noches en el desierto. Hubo momentos en que su fe vaciló. Sin embargo, David le llevó sus fallas a Dios, y fue esto lo que lo tornó a ser diferente a Saúl. Hasta aquí llegó este video, espero que te haya gustado mucho. Recuerda darle un like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los videos que subiremos cada viernes. Por favor, apoya este contenido para que podamos seguir haciéndolo. Gracias por ver el video hasta aquí y nos vemos en una próxima lección Centinela. Adiós.